Doy nuevamente la bienvenida a este segundo día del seminario taller Futuro Educación, realizado gracias al apoyo de UNICEF, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de Forge, que ejecuta GRADE con el apoyo del Gobierno de Canadá, de la Embajada de Finlandia, del Banco Mundial y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. Antes de dar inicio al programa, les comentamos que el evento está siendo transmitido vía streaming, así que si alguien quiere compartir el link de la transmisión, pues puede entrar a la página web del Consejo o a las redes sociales donde también lo pueden ubicar. Como ustedes saben, el día de ayer se realizaron los talleres temáticos, desafíos educativos, en los que se abordaron 5 temas fundamentales para alcanzar el objetivo de nuestro seminario. Fue un interesante y arduo trabajo en el que estuvieron comprometidos todos ustedes. Por ello y como resultado de esa labor, presentaremos seguidamente la plenaria de los talleres. Plenaria que además tendrá comentarios posteriores a cargo de 3 expertos a los que les damos la bienvenida porque ya están presentes: Carolina Trivelli, León Trattenberg y Franco Mossa. Serán 5 las exposiciones. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para el desarrollo de su presentación. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con el primer tema, que es ciudadanía. Ciudadanía estará a cargo de la señora Carmen Sánchez, a quien invito por favor a subir el podio. Buenos días con todos ustedes. Es el segundo día. Me toca un tema bastante difícil. En el grupo lo hemos podido discutir mucho. Empezamos con una metodología bastante importante, que era ver un video. Supongo que muchos de ustedes vieron ese video, y un video que decía: uy, estamos muy cerquita a una era muy difícil y estamos mirando ya hacia ese futuro. Y después de escuchar las ponencias de la mañana respecto a algunas experiencias sobre la educación en Finlandia, en Chile y en Colombia, y en realidad el tema que nos tocó a nosotros es un tema bastante difícil. Luego leímos una ficha técnica y posterior una discusión bastante importante en el grupo, porque éramos un grupo muy diverso. Había directores de regional de educación, directores de UGEL, maestros de escuela, organizaciones, y en realidad pues cada quien miraba la educación desde diferente punto, y eso fue lo rico que en el grupo que tuvimos, en el grupo que correspondía al eje temático de ciudadanía, nos ayudó muchísimo no a terminar, sino a hacernos muchas interrogantes que están plasmadas ahora en lo que vamos a presentar como grupo. Interrogantes todavía grandes, fuertes, que seguro que posteriormente lo vamos a seguir trabajando. Creo que de eso se trataba el grupo, de sacar estas conclusiones, todavía con muchas interrogantes en nuestras cabezas dando vuelta, ¿no? Entonces, con respecto, que la pregunta fue muy precisa, decía: ¿qué características debe tener la educación al 2036, ¿no? Entonces, después de mucha discusión, llegamos a algunos aspectos comunes encontrados. Por ejemplo, decíamos que la educación que desarrolla ciudadanía debe ser participativa, tanto la escuela como la comunidad, colaborativa, con protagonismo, democrática, colaborativa, basada en la confianza, con diferentes formas de organización y que genere comunidad. En realidad, creo que para todos nosotros el ser ciudadano necesariamente necesita que tenga las características suficientes, porque eso es lo más difícil, ¿no? No queremos tener un buen estudiante, sino queremos tener un buen ciudadano. Cuando concluyen nuestros alumnos la educación, pues necesitamos que sepan saberse conducir como ciudadanos en una sociedad. Entonces, las características que debe tener, pensábamos que era una de estas. Una educación que fortalezca y desarrolle las competencias del pensamiento crítico, reflexivo y analítico, así como la solidaridad, la empatía y otras actitudes y valores como la ética pública,
que favorezca la competencia y ciudadanía en el estudiante. Y aquí está resaltado ética pública, porque hay mucha desconfianza en las autoridades. Todo el mundo desconfía de todo el mundo, o sea, y es muy común el dicho que dice, ¿no? Desconfía y acertarás. Entonces, eso no lo necesitamos un ciudadano que sea confiado, que confíe en sus establecimientos y sus instituciones que tiene, ¿no? Luego decíamos una educación que promueva la valoración de la diversidad étnica, porque nuestro país es un país diverso, de cultural y de género también, que se está viendo mucho, que se refleje en el ejercicio de los derechos ciudadanos, una educación que desarrolle la identidad y autonomía respetando la diversidad. Esa autoestima que se debe tener, esa autonomía que se está dando en realidad, ¿no? Entonces, estas son algunas características que en el grupo habíamos encontrado, y otros que discutimos muchísimo en el grupo y que lo hemos plasmado. Dice que un elemento central para que la gente viva junta es la confianza. Si no existe sociedad sin confianza, la confianza interpersonal es baja, la desconfianza es más aún en el interior del país y entre los menos informados, ¿no? Lo que decía, se desconfía y acertarás, ¿no? Es muy común eso. Entonces, la desconfianza en realidad, nadie cree en nada. O sea, si gana en todos los estamentos, hasta en la escuela misma, cuando hablamos de los municipios escolares, hasta ahí mismo ya se genera esa desconfianza. O sea, no estamos trabajando como deberíamos de ser. Entonces, en realidad, estos son los puntos que se discutió mucho en el grupo, y lo hemos puesto de esa manera, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo eso? Cuando hablamos de participación, debemos tener cuidado en no caer en una participación instrumental de intereses particulares. Cada quien ve por sus intereses, o sea, cada quien lleva más agua para su molino, ¿no? Entonces, en eso estamos ahora. Entonces, ¿qué hacer para que eso no suceda? Que gane o se imponga sobre decisiones comunes y colectivas o el bien común. Y luego de una ponencia muy importante con nuestro amigo Iván, llegamos a una conclusión importante que decía que la ciudadanía debe tener 4 elementos importantes, ¿no? Como vínculo de pertenencia, como centro de derecho, con sentido cívico de deber, con participación e influencia de decisiones, ¿no? Eso sí lo discutimos mucho con Iván, que fue quien nos dio el tema ya un poco más temático referente a lo que era ciudadanía, y llegamos a estas 4 conclusiones como características que debemos de tener. Y luego de la discusión vimos los desafíos, ¿no? Y como que quedamos en consenso, algunas cosas no bien terminadas, pero ahí lo plasmamos, ¿no? Dice, desarrollar el eje de ciudadanía en la escuela implica que los estudiantes desarrollen capacidades para reflexionar y defender sus derechos. Que el alumno que reflexione sobre lo que está pasando, ¿no? Y que defienda sus derechos desde la escuela, no solamente dentro de la escuela, sino también en cada lugar o cada espacio que se debe de dar. Ahora, no queremos hacer responsable a la escuela sobre la formación de los ciudadanos, sino también debe de ser en la comunidad que se encuentran, donde se encuentran los padres, la sociedad misma, decíamos una sociedad educadora tal vez, ¿no? Sino que no solamente responsabilidad al maestro y a la escuela sobre esa situación que pasa el estudiante, sino es una responsabilidad compartida de la sociedad misma. ¿Cómo trabajar ciudadanía en el Perú si tenemos un sistema educativo donde prima la desigualdad? Ayer creo que fue muy claro esto, que teníamos escuelas pues de élite y escuelas donde una educación rural, en una escuela unitaria, donde el colegio se estaba cayendo, donde el maestro tenía 20 alumnos y enseñaba de primero a sexto grado, ¿no? Entonces una situación que se ve eso. Entonces, desde el primer momento que el niño se da cuenta de esta desigualdad, necesariamente pues él ve que se siente como resentido. O sea, como hay una educación de élite tan desigual con respecto a una educación tan precaria que se tiene, ¿no? Y decían en el grupo, ¿no? Tenemos alguien que estuvo en el grupo decía, ¿no? Ahí tratamos a los ciudadanos como si fueran
ciudadanos de quinta, o sea que no tienen derecho a eso, y eso lo vemos, eso es muy marcado. Yo estoy en la región Piura y ahí tengo escuelas unitarias en zonas muy altas, muy alejadas y que en realidad merecen mucho más atención que ahora le estamos dando, pero no es lo suficiente, ¿no? Y supongo que en todo el país, cada quien de nosotros conoce su territorio y nos podemos dar cuenta de que existe esa marcada diferencia. De repente en provincia no es tan marcada, pero acá nomás en Lima, si vamos a Humacan, pues, y vamos a un colegio de Villa El Salvador, un colegio de San Juan del Lurigancho, creo que la diferencia es enorme, ¿no? Entonces tenemos que ver qué hacer frente a esto para que no se dé. Cómo crear un contexto de convivencia si el sentimiento de pertenencia de los niños y niñas a partir de vivencia de la ciudadanía. No pasa con algunos, pero si en la escuela, si tú le preguntas a un chico que viene de provincia en Lima, le preguntas de dónde es, él dice que es de Lima, no tiene el sentido de pertenencia de dónde lo es en realidad. O sea, no se siente identificado. Aunque tenemos algunas provincias, algunos distritos que sí dicen yo soy de tal lugar, ¿no? O sea, generalmente esconden eso porque no se sienten que pertenecen al lugar donde son. Descentralización de la educación para que sea pertinente a cada realidad. Ahora tenemos una centralización entre comillas, porque la centralización no se está dando, ¿no? No se está dando la centralización como debe de darse, la descentralización como debe de darse. O sea, aún las regiones estamos muy pendientes de lo que pasa en Lima. Aún las regiones dependemos mucho de Lima. Estamos viendo como si el Perú fuera Lima, ¿no? Y no es así. Y nuestros estudiantes sienten lo mismo. O sea, lo que pasa en Lima está fuera de su alcance. Entonces la descentralización se tiene que dar como tal. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Definitivamente tendríamos que ver una descentralización que no solamente sea a nivel de los gobiernos nacional, tiene que ser regional y nacional y local. Incluso en las regiones sucede eso, o sea, cuando en la región, la provincia, la capital de la provincia, se nota la diferencia con la capital de un distrito, con la capital es diferente a un centro poblado necesariamente, ¿no? Entonces, esa descentralización se debe dar en todos sus estamentos, desde lo nacional, regional y local. Tiene que haber una descentralización en realidad. El presupuesto, destinar presupuesto para dar sostenimiento a las políticas educativas, ¿no? Ahora estamos viendo un incremento de presupuestos que solamente va a ser para sueldos, pero todavía nos queda una brecha bastante marcada, por ejemplo, en infraestructura que se puede dar, que se ve, que se nota, que es muy marcado la diferencia que hay. Tenemos unas instituciones pues hermosas y otras que se están cayendo a pedazos. La brecha de infraestructura es bastante fuerte, y no simplemente infraestructura, sino en todo sentido. Entonces yo creo que el presupuesto para tener las políticas sostenibles que se debe dar. Sensibilizar y comprometer a los diferentes agentes sociales para desarrollar una ciudadanía democrática, ¿no? La ciudadanía democrática en todo sentido, ya lo decíamos hace un momento, o sea, no solamente responsabilizar a la escuela sobre la educación de los estudiantes como ciudadanos, sino también a toda la comunidad involucrada en educación. Promover ese trabajo colaborativo dentro de la escuela, que se puedan apoyar unos a otros, que se trabaje en grupo, en equipo, ¿no? Construir a partir de una educación que asume el enfoque de igualdad de género. Aún creo que todos los días nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos, se prende la televisión y se ve que una mujer más murió. Aún seguimos en eso, ¿no? Creo que eso se tiene que acabar. La igualdad de género tiene que haber, o sea, todavía se sigue, lo conversamos ahora en la mañana con mis compañeras de habitación y decíamos, creo que hasta ahora estamos viviendo en una sociedad donde cree que el hombre es dueño de la mujer, ¿no? Entonces todavía eso tenemos que acabar desde las escuelas, la igualdad de género debe de ser como un desafío importante para nuestros años posteriores, ¿no? Y construir una sociedad igualitaria, con iguales de derechos, tanto para hombres y mujeres, como pobres y ricos, como para todos. Eso a mí me impactó muchísimo la ponencia de ayer,
de nuestra amiga de Finlandia cuando decía que cuando todos nacen tienen la misma cajita, sean ricos o sean pobres, no todos estaban en la misma cajita, todos pasaban por eso. Entonces eso no sucede en nuestro país. No sé qué tendríamos que hacer para que tengamos pues una sociedad igualitaria basada en los mismos derechos, ¿no? Esos son los, creo me pasé o no me dio el tiempo respecto a lo que habíamos nosotros generado en nuestras conclusiones en lo que es ciudadanía. En realidad un tema bastante difícil, complicado, creo que ya lo dije al principio, necesitamos tener antes que mejores estudiantes, buenos ciudadanos, ¿no? Porque cuando salen nuestros estudiantes de las escuelas, había un ejercicio bastante importante que decía, el nombre de Juan Gómez, que ahora me tocó, decía, nació en el año 2017 y al 2036 tiene 19 años. ¿Cómo queremos que sea esa persona al 2036, ¿no? Yo creo que lo más importante, que lejos de que sea un buen estudiante, debe ser un buen ciudadano y vivir en una sociedad digna, una sociedad que permite en realidad sentirse orgulloso de ser ciudadano en el Perú, ¿no? Entonces es un gran desafío lo que nos estamos planteando ahora. Generar las políticas necesarias, hacer los instrumentos necesarios para que de aquí al 2036 pues tengamos esos ciudadanos que queremos, ¿no? Ciudadanos peruanos con todas las cualidades y capacidades de sentirnos orgullosos de nuestro Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Además, por su precisión en los tiempos, muy amable. Efectivamente, el día de ayer nos acompañaron en los talleres 5 profesionales que con su experiencia ayudaron a desarrollar los temas propuestos. Y los voy a mencionar, ellos fueron Iván La Negra, Gabriel Quijandría, Walter Mendoza, Carlos Salza y Sandro Marcone. Muchas gracias a todos ellos. Un aplauso también, por favor. Bueno, seguidamente tenemos la segunda exposición, Desarrollo Sostenible, que estará a cargo del señor Severo Cuba. Adelante, por favor. Tengo el encargo de presentar el trabajo de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Una cuestión previa es que en la discusión inicial del trabajo que realizamos, antes de llegar a estas conclusiones, lo que decíamos es que la educación tiene efectivamente responsabilidades con el desarrollo sostenible, pero que estamos frente a un problema que está más allá de las posibilidades de la intervención, digamos, del sistema educativo y de la acción educativa, porque tienen que ver con economía, tienen que ver con modelos económicos que básicamente transgreden los principios que nosotros declaramos como centrales del desarrollo sostenible, porque, digamos, las lógicas de estos modelos económicos obviamente no están pensados para un desarrollo sostenible equitativo, un desarrollo que tenga cuidado de la casa común, que tenga en consideración la diversidad de visiones, como visiones que hay sobre el mundo, sobre la realidad, ¿no? Y entonces, en consecuencia, hay otros actores que tienen que involucrarse en el desarrollo sostenible, ¿no? Desde la política, desde la economía, desde el empresariado, desde las organizaciones sociales, donde la educación también obviamente tiene un papel, pero incluso habría que decir que se necesitan también cambios en estas relaciones de la economía con la educación para que la educación pueda dispararse como un factor central en el desarrollo sostenible, ¿no? Dicho esto, voy a presentar. La primera pregunta era justamente cuáles son las características que se esperan de una educación al 2036, acotado al tema del desarrollo sostenible, ¿no? La primera característica es que esta educación debe tener la cualidad de poder formar ciudadanos. Esto está en el marco de cuál sería, digamos, desde esa perspectiva del desarrollo sostenible, el perfil o lo que se
solicitaría el perfil deseable del egresado de la educación, ¿no? Un ciudadano con conciencia ambiental, con responsabilidad respecto a la sociedad, que sea autónomo, que sea proactivo, y esta proactividad no solamente se refiere a su propio desarrollo, sino también al desarrollo colectivo, que tenga conciencia de sí, es decir, que valore su cultura, que valore su lengua y que esté comprometido con el desarrollo de su territorio y del país. Eso esperamos de la educación en 2036. Esperamos también que la educación dé prioridad al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? De tal manera que sea una educación que va a promover a futuro cuadros para este desarrollo científico y tecnológico del país, y específicamente promover la innovación pedagógica a nivel de aulas y a nivel también de política educativa en el sistema, ¿no? Una educación que tenga la característica de ser innovadora, es decir, de generar cambios permanentes, y esto en relación con el desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento reflexivo y un pensamiento autónomo, en la perspectiva de una persona que sepa vivir, tenga la sabiduría para vivir en armonía, respetando la diversidad, la biodiversidad existente, ¿no? Queremos también que sea una educación descentralizada y autónoma. Estos dos elementos van de la mano y son elementos que están en la Ley General de Educación, que están en la política de centralización que ha tenido desarrollo constitucional, pero que el balance es que allí en realidad hemos tenido dificultades para que efectivamente esa descentralización sea efectiva y efectivamente se respete y se promueva la autonomía de las instituciones educativas, ¿no? Entonces necesitamos esa descentralización y esa autonomía, porque eso posibilita que las escuelas tengan una relación mucho más viva con las comunidades y en ese sentido también puedan actuar desde esa relación con la comunidad en el ambiente, en el entorno, ¿no? Y puedan promover esta sostenibilidad en la conservación del medio ambiente. Desafíos. Acá se reitera esta idea de un primer desafío es una gestión descentralizada de la educación, pero también hablábamos de que hablar de descentralización es hablar de una suerte de principio de descentramiento, en el cual dejamos de pensar que todo gira alrededor de un cierto centro y que más bien hay una construcción colectiva. Esto ocurre tanto a nivel del sistema como incluso en la propia aula. Ese descentramiento supone que el profesor deja de pensarse como el centro del proceso educativo y pedagógico y más bien piensa que hay una dinámica, digamos, mucho mayor, mucho más amplia de manejo, de construcción del conocimiento con los estudiantes, ¿no? Y también el tema de la autonomía de las instituciones educativas. Entonces esperamos que se fomente efectivamente y se propicie esa autonomía que, decíamos, tiene por lo menos tres campos. Una autonomía de naturaleza curricular, una autonomía de naturaleza administrativa y una autonomía presupuestal. El otro desafío es fortalecer las capacidades pedagógicas y también se decía de habilidades blandas. Hay una discusión sobre el concepto de habilidades blandas, pero igual, digamos, esto ha sido mencionado en la comisión y tiene que estar presente, ¿no? Entonces, capacidades pedagógicas y habilidades blandas en los docentes. Se decía también, en esa medida, con los estudiantes también, ¿no? Que la formación docente, y este es otro desafío, tanto la formación inicial de los docentes como la formación en servicio, esté claramente orientada por el marco de buen desempeño docente, ¿no? Que hay que decirlo, el marco de buen desempeño docente no es solo una especie de sueño a futuro, sino que muchas de las cosas que ahí se señalan tienen que ver con las buenas prácticas que ya muchos docentes están realizando en las escuelas de este país, y que en ese sentido el marco de buen desempeño docente es también una suerte de reconocimiento de esas buenas prácticas que se convierten luego en política general para la educación, ¿no? Pero esta formación docente que está pensada en relación con el marco de buen desempeño docente también tiene que desarrollarse atendiendo a la diversidad de contextos lingüísticos y culturales que hay en el país.
Cuarto desafío, la idea es que esta educación fortalezca la capacidad de agencia de las comunidades, de la gente, ¿no? Y la capacidad de generar también proyectos colectivos orientados al desarrollo territorial. Porque esto es lo que efectivamente aquí se está señalando, cómo la educación y cómo particularmente el sistema educativo puede favorecer esos procesos de actuación de las comunidades, de las sociedades locales para un manejo sostenible de los recursos de su territorio, ¿no? Quinto desafío, reforzar el rol de la diversidad de familias. Esta idea de, decíamos que hay un 30% aproximadamente, o sea, un tercio de familias en este país que tienen como cabeza a mujeres y que han llevado adelante y llevan adelante a sus familias, a sus hijos, y hacen realmente un trabajo maravilloso, y que no por eso significa que son familias disfuncionales porque no está el papá, la mamá y los hijos. O sea, ese término familia disfuncional se discutió y se habló más bien de la diversidad de familias, pero la idea es que éstas cumplan ese rol y hay que fortalecer ese rol de cuidado de niños, adolescentes, y también, decirlo así, las familias tienen un rol en la continuidad cultural de las sociedades, particularmente en las sociedades locales, donde la lengua, la cultura, las formas de crianza, los valores se cultivan en el seno familiar. Entonces hay que fortalecer la capacidad de estas familias para esa continuidad cultural de las sociedades locales, ¿no? El otro desafío es incentivar el desarrollo de la creatividad para la convivencia social y ambiental. Superar la idea de una modernidad... Perdón, mil disculpas. Más bien leo ahí, entonces. Superar la idea de una modernidad monocultural por una idea de modernidad intercultural que se construye desde la diversidad de identidades existentes en el país, ¿no? El octavo desafío es, hay que plantear una universalización de la infraestructura tecnológica en el país. Tenemos, digamos, todavía grandes déficits ahí, pero hay que pensarlo con el concepto también de diversidad tecnológica, porque tecnología no es sinónimo de digitalización de todo. Tecnologías hay muy diversas y tienen que ser las propias y las necesarias, ¿no? Ahí podríamos hablar del concepto de tecnologías convivenciales o conviviales, aquello que sí sirve para que la gente socialmente pueda construir su desarrollo. Y hablábamos también de la conectividad como un derecho. Habría que entrar a esa discusión también, ¿no? Por supuesto, incorporar todo lo que es las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje. Y los últimos desafíos, difundir y promover el uso de energías renovables, promover una ciudadanía ambiental enmarcada en esta perspectiva del desarrollo sostenible, y el desafío número 12, promover una cultura para la gestión del riesgo. Una cosa permanente de un país donde tenemos friaje, donde tenemos fenómeno del niño. Esto es también fundamental, debe ser parte de la cotidianidad de las instituciones educativas. Bueno, esto es lo que conversamos el día de ayer. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente tenemos la exposición Economía, Pobreza y Población, que estará a cargo de Luis Alberto Quintanilla, por favor. Buenos días. El equipo de Economía y Pobreza y Población ha tenido una discusión súper rica, pero además con participación de profesionales casi de todas las regiones del país, lo cual enriquece. Acá tenemos algunas ideas centrales que hemos ido discutiendo en equipo. Muchas de ellas ya las han explicado en las dos primeras exposiciones. Yo me voy a detener en aquellas que desde mi perspectiva me parecen centrales. La primera es, lo que hemos planteado es que la educación técnico-productiva esté articulada a la demanda del sistema productivo del país.
Acá veo al director regional de Apurímac, pero no en su gestión, pero muchos años antes habían creado un tecnológico en Cotabambas, en una zona muy pobre, una de las provincias más pobres del país, pero una de las carreras tenía que ver con formación de los chicos en mecánica automotriz, cuando no llegaba ahí ni siquiera la bicicleta, entonces un poco exagerando, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer es no solo que articule la educación con la oferta del sistema productivo, pero además que la educación básica permita a los chicos incorporarse al mundo del trabajo. Con Flor, no sé si está por ahí, hemos hecho un piloto extraordinario en una UGEL de Lima Metropolitana, donde los chicos al terminar la educación secundaria tienen una doble certificación. Una, que es el certificado de estudios de culminación de la educación básica, y otra, un título de técnico a nombre de la nación de manera modular progresiva. Y eso hace que permite romper el círculo vicioso de la reproducción de la pobreza de una generación a otra de manera sostenida, porque ese chico que ahora tiene capacidades para incorporarse al mundo del trabajo puede seguir estudiando a lo largo de la vida, pero generando sus propios ingresos. Pero además, lo más importante de este proyecto como piloto que hemos hecho es que cambió la mentalidad de los chicos. Nosotros decimos, vamos a buscar trabajo, los grandes, pero estos chicos cuando presentaron la experiencia de este proyecto, era que gran parte de ellos, o la mayoría, querían ser empresarios. Uno de los chicos decía, por ejemplo, oye, esto me ha cambiado la vida, no solo quiero construir ropa para vender en Gamarra, sino quiero ser un gran exportador. Entonces, le cambió la vida. De eso se trata esto. Segunda característica que hemos planteado en mi equipo, se debe plantear una educación colaborativa y con sentido de pertenencia que garantice en el individuo el ejercicio de una ciudadanía responsable. Creo que en el primer grupo han trabajado muy bien lo que es la ciudadanía, pero lo que yo quería agregar en este punto es lo que ayer decía el expositor de Chile: cómo los chicos de educación básica, cuando tienen una educación de calidad, pueden exigir derechos. Con derechos a una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos. Pero además, no solo una educación de calidad, no solo tendría que ser exigencia de derechos, sino también el cumplimiento de los deberes, ¿no? Para una ciudadanía plena. Un tercer punto, la educación debe ser intercultural e inclusiva. Esto se refiere, no solo tiene que ser una educación intercultural autárquica, quiere decir encerrado a la propia cultura, que ya es mucho, sino que abierta al mundo, sobre la base de identificarme con mis raíces, con mi cultura, con mi idiosincrasia y por supuesto también con mi lengua, pero que pueda acceder a través de esa educación intercultural bilingüe, a través del inglés, el alemán, el francés o el chino, al conocimiento del mundo, a la cultura del mundo, no cerrarme ahí. Un cuarto punto, la educación debe también articularse con el ordenamiento territorial, la focalización y el acceso a los servicios sociales básicos. Ayer la representante de Finlandia decía que un aspecto sustantivo de la calidad educativa del sistema finlandés se basa en el ecosistema educativo, que tiene que ver con las condiciones del futuro ser que va a nacer, incluso cuando está en el vientre, ya está siendo asistido por el Estado. Y luego después del posparto también tiene todas las condiciones. En el caso nuestro tenemos que cerrar brechas, por ejemplo el acceso a agua potable, a salud, a nutrición, aunque hemos avanzado mucho, y eso para el 2036 ya no debería ser un tema de discusión, sino que todos desde los primeros años tengan pleno acceso a los servicios sociales básicos.
Un punto de discrepancia en mi equipo fue esto de que solo nos vamos a enfatizar en la formación, en el manejo de las tecnologías de información y comunicación con los chicos, descuidando la parte de formación humanitaria, ¿no? Entonces ahí como que algunos decíamos, es importante como el pasaporte del siglo XXI, el manejo de las tecnologías de información y comunicación, porque es como, si no manejo eso, no soy ciudadano del siglo XXI, sí es importante, ¿no? Pero sin perder la formación humana. Los desafíos. Lo primero tiene que ver con educación de calidad, pero ¿qué es educación de calidad? ¿Cómo la entendemos la educación de calidad? Ahí deberíamos tener una claridad conceptual y operativa como país. ¿Qué entendemos por educación de calidad? Y operativamente también. Y voy a ver mi anote. Yo diría, como si queremos hablar de educación realmente de calidad y que responda a los desafíos del siglo XXI, por ejemplo, si acudimos solo a los indicadores de eficiencia educativa, la tasa neta de matrícula en educación inicial es 90% a nivel de país. Si vemos a regiones, las brechas van a ser enormes como promedio. Pero si desagregamos a los no pobres, por ejemplo, en educación inicial es 92%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 niños, 92 no pobres están en el sistema. Pero en los pobres extremos, solo 84. O sea, quiere decir que 16 chicos en edad de estudiar la educación inicial están fuera del sistema. Entonces, podemos hablar de educación de calidad cuando gran porcentaje de niños, futuros ciudadanos, no van a tener las mismas oportunidades para desarrollarse en la vida. Entonces, un poco absurdo, ¿no es cierto? Creo que tenemos que discutir eso. Pero, pero no solo la tasa de matrícula, la tasa de asistencia, porque una cosa es matricularse y otra cosa es asistir. Y ahí las tasas van a ser mucho menores. ¿Cuánto es, por ejemplo, en los pobres? Pobres extremos, 70%. O sea, de asistencia. Igual, si vamos a secundaria, los números son mucho más alarmantes. Entonces, yo creo que también tenemos que mirar desde esa perspectiva. Por otro lado, una educación de calidad tiene que tener condiciones mínimas de operación. No puede ser, por ejemplo, en las áreas rurales, un maestro que tiene que trasladarse de una ciudad, puede ser una provincia o capital de región, 3, 4, 5, 6 horas, cuando llega a la escuela, no tiene dónde descansar, tiene que, aunque parezca mentira, tiene que dormir en el piso encima de los cueros, de los cartones. Cuando tiene que alimentarse no hay dónde, tiene que llevar sus alimentos. Sin embargo, le exigimos que ese maestro trabaje pues bien y que logre no solo aprendizaje, sino que desarrolle integralmente al estudiante. Difícil. Entonces, eso también. Pero y lo otro tiene que ver, creo, me he pasado, educación de calidad. Bueno, eso. Lo segundo, formación docente con incentivos y mejores condiciones de trabajo. Creo que no me voy a detener eso. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ayer también decía la representante de Finlandia que los profesores eran las mentes más brillantes de su país, no cualquiera era un docente, pero ahora nosotros creo que tenemos que ser mucho más agresivos. ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, los chicos que terminan en el 10º superior, la educación básica, puedan ir a formarse para ser educadores?
optimizando los recursos que tenemos. Yo creo que es posible. Si pensáramos, por ejemplo, que lo becamos pagándole 4.000 soles a los chicos, van a ir. Al año puede ser 10.000. En 5 años podemos tener unos 50.000 maestros de primer nivel. Pero bueno, eso es un tema de discusión, sin el cual no habrá calidad educativa, tampoco sin maestros. Es obvio que necesitamos mejorar el capital humano para erradicar la pobreza, ¿no? Creo que hay una relación directa entre pobreza y calidad educativa. Bueno, formación. El quinto punto, implementación de maquinaria de última generación para el desarrollo óptimo de la educación técnico-productiva. Yo creo que también ahí necesitamos invertir. Eso está fuera de discusión. La idea lo dice por sí misma, está súper potente. El sexto desafío para el equipo fue resaltar en la implementación de las políticas el enfoque intercultural y derechos. Repito, nosotros veíamos en equipo una educación intercultural vista desde una visión global, no solo local y nacional. Luego tenemos como séptimo desafío reducir las brechas de marginación, racismo, intolerancia en el ámbito rural, fundamentalmente para mejorar las condiciones de empleo y productividad, para acceder a trabajo digno. Acá también quiero ir a los datos. Por ejemplo, si queremos reducir las brechas, para este año nosotros tenemos un poquito más de 160.000 niños entre 3 y 5 años que asisten al PRONOID, donde no hay una docente formada, como era en Finlandia, que con grado de magíster desde los primeros años de escolarización. Ahí simplemente es una persona que tiene el más alto grado educativo en una comunidad X. Entonces son 160.000 peruanos, que en el futuro no serán 160.000 porque van a formar familia. Si lo multiplicamos solo por 2, es un montón de peruanos que no tendrán las posibilidades de salir de la pobreza si es que no desaparecemos los PRONOIs y que ellos vayan como cualquier otro chico, ya sea de San Borja, Surco, de la capital Cusco, Arequipa, de donde sea, a una educación EBR de verdad. El octavo desafío que tenemos como sector y como país, creo, es hacer uso responsable de los recursos que corresponden a todos los peruanos. Si miramos los números del presupuesto total de educación a nivel de país en los últimos 10 o 11 años, en el 2006 era más o menos 6.000 millones de soles. Ayer que el ministro de Educación ha estado en el Congreso, esto está por encima de los 28.000 millones de soles. O sea, casi, ¿cuántas veces? Casi 5 veces un incremento enorme, ¿no? No sé si algún país en el mundo ha hecho esa inyección de recursos al sistema educativo, que está bien, pero lo tenemos que usar más inteligentemente esos recursos. Entonces, yo quiero ir también a los números. En los últimos 10 años, solo mirando población, en los últimos 10 años, teníamos en el sistema educativo en el año 2008 8.200.000 estudiantes, 8.212.703 estudiantes. Este año tenemos 8.230.896 estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que en 10 años se ha incrementado 18.193 estudiantes. O sea, un promedio por año, si vemos, 1.800 niños por año en todo el país, por esto del bono demográfico. Pero además, ese incremento de esos 18.000, ¿dónde han ido? ¿A la escuela pública o privada? A la privada, porque en ese mismo periodo la escuela pública ha perdido
340.000 estudiantes en estos 10 años. Mientras que la escuela privada, pues ganó eso que perdió la escuela pública, más este incremento. Sin embargo, el número de docentes a nivel del país en este periodo creció prácticamente a 62.000 estudiantes. O sea, hemos bajado 5% de la población escolar. Sin embargo, hemos aumentado 20% la población de maestros. A eso se refiere uso responsable de los recursos. Y además, claro, se han creado instituciones educativas por todo lado. Por ejemplo, en Apurímac, que conozco de cerca, el 36% de las instituciones educativas tienen entre 1 y 9 alumnos, donde en muchas de ellas hay más profesores que estudiantes, ¿no? Entonces eso tenemos que ordenar. Y finalmente, lograr que la educación promueva el crecimiento económico del país. Lo voy a articular con el desafío 10. ¿Cómo hacemos que la matriz productiva cambie, pero a partir de generar valor agregado a la inmensa riqueza genética, biológica, cultural que el país tiene? Por ejemplo, justo en la mañana conversaba con las amigas del Consejo. Puno es una de las regiones, no solo del país, sino del mundo, creo, con la mayor producción de camélidos sudamericanos. Está entre las mayores del mundo. Pero ¿dónde en el país formamos estudiantes o peruanos para preservar esa riqueza genética o para mejorar la producción de los camélidos americanos? Tenemos más de 4.000 variedades de papa. ¿Dónde formamos estudiantes para eso? Los cereales andinos, ¿dónde se están formando? Nada, no hay. O para las frutas, etc. Entonces, el punto 9 y 10 tiene que ver cómo a partir de la educación podemos generar economía del conocimiento. Quiere decir, si tenemos un tecnológico, por ejemplo, de los camélidos sudamericanos, no lo vamos a poner pues en Lima o en Tumbes, tendrá que ser donde están las potencialidades, en Puno. Y aquel chico de Tumbes, de Loreto, que quiere estudiar sobre camélidos, irá a estudiar ahí. Pero no solo eso, sino que van a venir también alumnos extranjeros a estudiar ahí, porque tenemos el laboratorio natural, así igualmente de la papa, de los frutales, de los cereales, etc. Si en 10 años tuviéramos 100.000 estudiantes extranjeros a $1.000 mensuales, son 100 millones de dólares que ingresarían al mes, porque ese estudiante primero va a alquilar casa, va a ir al restaurante, va a ir a la peluquería, y te mueve toda la economía. Y un año son prácticamente un punto del PBI. Y creo que por ahí debemos ir pensando, ¿no? Pero son de repente sueños del equipo de economía, pobreza y población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto Quintanilla. Seguidamente tenemos la cuarta exposición, titulada Gobernabilidad para el futuro, a cargo de Richard Hurtado Núñez. Buenos días a todos ustedes. Vamos a continuar con la exposición. A nuestro equipo de trabajo nos ha tocado la temática de gobernabilidad para el futuro. Y con la disculpa de caso, si es que no me acuerdo de las regiones, estuvimos en el aula Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Puno, y seguramente también alguna otra región, pero entonces nuestras conclusiones estaban sujetos un poco pensando en nuestro contexto, ¿no? Más relacionado al sur, y seguramente las características desde nuestra visión son en sí nuestras regiones parecidas en sus características, reitero. El otro tema es que este importante tema que nos planteamos, una pregunta que nos hicimos ayer en el grupo, en relación a qué
educación debemos plantearnos al 2036 para que María Sangama, ¿no?, que acaba de nacer en Purús, Ucayali, pueda tener las mismas oportunidades de educación? Teniendo estos datos que al 2021 María tendría 4 años y estaría en educación inicial, y en el 2036, 19 años, y tendría que incorporarse al mercado laboral, ¿no?, al contexto social, económico del año 2036. Y en ese sentido, obviamente el video, las ponencias, de ayer que hemos escuchado de las experiencias de Colombia, Chile, Finlandia, etc., a nosotros en sí nos causa cierta pica, ¿no?, porque Colombia dijo que se estaba comparando con países europeos, la OCDE y otras. Chile avanzaba también en sus procesos, ¿no? Por ejemplo, Colombia indicó que miraban a Brasil, no dijeron miraban a Perú, ¿no?, a Bolivia. Entonces, Finlandia, igual, ¿no?, que tenía la mejor educación del mundo, y nos habló de todas las características en cuanto a su población, su desarrollo como país. Entonces, esperamos que al 2036 nosotros también como Perú podamos estar en los foros, ¿no?, y decir que los peruanos estamos haciendo esto en nuestra educación. Y en ese sentido, pensamos que del 2021, de ahora, ¿no?, al 2036, nuestra educación en el aspecto de gobernabilidad para el futuro debe tener estas características: una gestión descentralizada con enfoque territorial y autonomía presupuestal que atienda a las necesidades de la población. Tal vez incluso es muy chato nuestra característica, ¿no?, pero es pensando en la actualidad. Es decir, yo creo que las regiones que ayer hemos discutido, y seguramente gran parte de las regiones que estamos acá también, pensamos que la centralización es una circunstancia, un hecho que hace daño al país, está haciendo daño a la educación, ¿no? Entonces, tal vez el Consejo Nacional sí debe poner posición firme, ¿no?, frente al Estado Nacional, al Ministerio de Educación, en el tema educativo, ¿no?, sobre este tema. Solamente 2 hechos para comentarles, ¿no?, sobre el tema de la descentralización o la centralización que vivimos ahí, ¿no? Hoy día en las regiones están preocupados porque tienen saldos de recursos muy considerables. Cusco tiene 12 millones, Apurímac 5, que si no hacemos modificaciones presupuestales se van a revertir. ¿Y quién tiene que hacer esa autorización? Primero la opinión del sector, que es el Ministerio y el MEF, ¿no? Pero hasta donde se ha coordinado no lo van a hacer. Entonces las regiones no tienen posibilidad de modificar sus recursos y gestionar su desarrollo educativo. Es un tema de centralismo. Nosotros, como de repente gestores de la educación, no podemos mover un aula prefabricada. Tenemos una escuela que se cae y queremos instalar una aula prefabricada, no podemos mover sin autorización de PRONIET. Entonces, así hay ejemplos de centralismo absoluto, ¿no? Entonces, creo que la educación en el futuro debe ser descentralizada, con enfoque territorial y autonomía presupuestal. Otra de las características es la organización territorial que permita atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Un tema es que desde Lima a veces no estamos leyendo las circunstancias educativas del país. En la reunión anterior, Arequipa socializaba el enfoque de 10 días de descanso y 20 de trabajo que hacen algunas mujeres. En Apurímac también tenemos esa realidad. Y entonces, a mí me comentaba un director de UGEL que los lunes no puede reunirse porque la única camioneta que tienen lleva docentes a 2 comunidades muy lejanas. La camioneta les traslada a los docentes, ¿no? Entonces, ahora que queremos modificar para comprar una camioneta, el MEF y todo, no hay restricción, hay candados allí, ¿no? Entonces, cuando pensamos una organización territorial que permite atender las necesidades, es eso, necesidades de los docentes de habitación de maestros, vehículo para llevar a las comunidades lejanas, estudiantes. ¿Por qué tenemos el 84% de cobertura en educación inicial, principalmente en 3 años? Porque muchos estudiantes viven en los atos, ¿no?, a kilómetros de distancia del PRONOI o el CI.
Entonces, si queremos que estén matriculados y tengan las mismas oportunidades, debemos trasladarlo. Debemos ver su alimentación. Hay escuelas en estas regiones, ¿no?, que hemos indicado, que la profesora tiene 5 niños, pero a veces cuando llueve, los niños se quedan en la escuela. Y al día siguiente el padre les recoge, después de 2 días, ¿no? Pero la profesora les atiende. Entonces, una organización territorial de la educación y que podemos gestionar nuestros recursos en base a esas características de permanencia de estudiantes, docentes, etc., necesita eso al 2036. Organización territorial que permita atender las necesidades de las poblaciones. La tercera característica, acuerdo social sobre los aprendizajes. Ayer, cuando hablamos del tema de gobernabilidad, creo de un concepto muy concreto, muy pequeño, pero que llegamos a la conclusión de que la falta de gobernabilidad es la falta de ponernos de acuerdo. Entonces tenemos crisis, conflictos, etc., porque como poblaciones, como actores sociales o actores en un territorio, no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Entonces creo que en el tema de aprendizaje, y eso ha sido la conclusión, tenemos que ponernos de acuerdo en relación a los aprendizajes, que debe garantizar en la educación, o en todo caso con el tema del currículo. Yo creo que estamos en esta discusión igual, que debe haber un currículo nacional, pero debe haber adecuaciones, diversificaciones de acuerdo al territorio, a la realidad, ¿no?, social, cultural, lingüístico. Eso pensamos que debe ser en este tema una de las características de la educación al 2036. Y la cuarta característica es gestión transparente y ética en todos los niveles e instancias del sector de educación. Normalmente en nuestras primeras discusiones en el equipo se decía, ¿no?, que las autoridades, los gobernantes son corruptos. Pero después de un análisis decimos, creo que tenemos la actitud de corrupción casi todos los ciudadanos de este país. Y poníamos algunos ejemplos, ¿no? Se supone que hay un alcalde provincial que primero fue comerciante en alguna tienda, ¿no?, y entonces tenía esa costumbre de tal vez fraguar las boletas, facturas, etc. Llegó a ser alcalde y tiene el chip a nivel mental, y entonces igualmente se va a reproducir las actitudes de corrupción que ha construido en el proceso de su desarrollo, ¿no? Y ese ejemplo tenemos con el vendedor en la feria que vende tomates, ¿no?, y que de repente nos engaña con el peso, o con el taxista que se pasó la luz roja, ¿no?, y luego le da unos soles al policía. Entonces la corrupción es una situación institucionalizada y no podemos echar solamente la culpa a los funcionarios, gobernantes, etc. Y por cierto, ¿no?, tenemos todo este ramillete de gobernadores, alcaldes, etc. en las cárceles, ¿no? Entonces necesitamos que la educación al 2036 tenga esa situación de ser transparente y ético. Y tal vez allí tiene que ver con la enseñanza de la ética desde educación inicial, ¿no?, primaria, secundaria, superior. Las autoridades no hemos llevado cursos de gestión pública, la ética pública en la gestión, etc. Ya lo estamos llevando ahora que somos autoridades. Entonces necesitamos una educación que mire lo ético. Siguiendo, igualmente, para responder a estas características, nos hemos planteado desafíos. Y los desafíos, a nivel de equipo, hemos convenido que deben responder a los problemas a resolver, dilemas a resolver, oportunidades que aprovechar. Entonces, en base a esas 3 características, se han planteado estos 7 desafíos. El primero, gestión pertinente que garantice la mejora de la capacidad operativa de las DRE-UGEL e instituciones educativas. Tiene que ver mucho con la autonomía. Normalmente, en nuestra discusión estamos pensando en ese proceso de la descentralización, que las DRE, las UGELs tengan mayor autonomía de manejar sus presupuestos, su personal, pero eso debe llegar, y fue el diálogo en el equipo, hasta las instituciones educativas. Aquí en Lima debe haber instituciones más grandes,
pero por ejemplo en Apúrima tenemos una institución educativa que tiene 70 docentes, más o menos como 2.000 estudiantes. Ellos podrían fácilmente manejar su presupuesto, manejar sus recursos humanos, ver sus procesos o planes de desarrollo institucional, etc. Entonces el tema de la descentralización, la autonomía debe llegar hasta las instituciones educativas como consenso en esta educación al 2036. Y ahí hablábamos de lo que ya Luis comentó, ¿no? De que sí, pues tenemos escuelas que tienen 1 estudiante, 5 estudiantes, 9 estudiantes. Y en las regiones, así como normalmente cuando solicitamos plazas docentes nos responden de que te sobran, ¿no? Pero existen igual candados y no las puedes mover. Si tenemos docentes en educación primaria, los podemos pasar a inicial, podemos hacer reubicaciones a docentes, porque no tenemos docentes en educación superior o plazas o presupuestos, las podemos mover de educación básica superior, ¿no? Pero no se puede, la ley no permite. Pero una región, una UGEL que tenga autonomía en el manejo de sus presupuestos, de sus recursos humanos y plantea su propio desarrollo, puede hacer esas modificaciones. Entonces la educación al 2036 debe hacer eso de la autonomía, la descentralización. Otro consenso son los marcos normativos que efectivicen la descentralización presupuestal. Yo creo que en el primer tema de características hemos hablado. No podemos en las regiones, las UGELs, moverse o hacer modificaciones presupuestales porque se da tanta norma, ¿no? Para cada decreto supremo tiene en la última parte que dice que no se puede mover bajo responsabilidad, ¿no? O con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces se requiere realmente marcos normativos allí en el tema presupuestal. Otro desafío es la transparencia en el gasto público. Ahí también se planteaba en el equipo de que, y creo que Luis ha comentado en el sentido de que el presupuesto este año 2018 va a ser de 28.000 millones y que en los últimos años hemos avanzado en el crecimiento presupuestal. Y nosotros también como región sentimos que hay recursos en las UGELs, en las DRE, pero esos recursos no están adecuadamente distribuidos. Uno puede tener recursos para una actividad. Tenemos 2 millones o 3 millones para el programa soporte pedagógico. Se hacen los talleres, se pagan los viáticos a los docentes, etc. Te sobran los recursos, pero no lo puedes mover, no lo puedes alargar ese presupuesto para atender a otras instituciones educativas, porque hay restricciones. Entonces, así no estamos avanzando en el tema educativo, en el tema de capacitación docente, en el tema de atención a nuestros estudiantes. Realmente tiene que cambiar ese tema del gasto público, mejorar la gestión de los recursos, pero para eso tiene que haber marcos normativos claros, concertados. Otro de los consensos es el currículo concertado, contextualizado y evaluado. Estamos de acuerdo que el currículo tenemos que conversar, no puede ser solamente una creación de expertos. Ayer los que participaron también ya nos han indicado, ¿no? En Finlandia creo que tienen un currículo de 15 hojas, decía, ¿no? No como en América Latina de muchos kilos. Entonces el Ministerio de Educación o el Estado Nacional tiene que dar currículos generales y las regiones tienen que contextualizar y luego evaluar cómo estamos avanzando. Este es uno de los desafíos que hemos convenido como equipo. El otro tema de la gobernabilidad tiene que pasar por el tema de la confianza. Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía. Tal vez estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? En el país tenemos presidentes, un presidente, o sí, dos, ¿no? Uno que se ha fugado y el otro que está en la cárcel. Y muchos gobernadores, ¿no? Alcaldes, etc. Yo creo que eso está marcando un ahora y un después, ¿no? Al menos se siente eso en las regiones, ¿no? Entonces aprovechemos ese escenario para generar confianza en la ciudadanía de que lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando es en bien de la población, o en todo caso dar muestras de que estamos avanzando con transparencia, con ética, etc.
El otro desafío es respeto a la institucionalidad democrática. Seguramente en las noticias, en Lima no pasa mucho, pero en algunas regiones sí pasa, ¿no? De que la población toma una municipalidad, saca al alcalde, le pasea en burro, ¿no? O los latigazos, etc., ¿no? Y entonces, con el facilitador en el aula se analizaba, ¿no? De que la institución democrática tiene que ver con el respeto a las reglas, con respeto a la autoridad. Si perdemos eso en los espacios de gobierno que tenemos, este país va a ser un país o imperará la ley de la selva. Entonces realmente ahí tenemos que tener acuerdos, consensos, ¿no? Respecto a cómo miramos que el país avance, ¿no? En cuanto a la institucionalidad democrática. Y finalmente el consenso 7 es gestión de la información que llegue al ciudadano. Tal vez mucha desconfianza, mucho de esto de la falta de esperanza por la educación o por el desarrollo del país tiene que ver porque la población no se siente informado por el tema de la gestión, el manejo de los recursos, etc. Tenemos una ley de transparencia y acceso a la información donde el usuario pide información y tiene 7 días de plazo, ¿no? Para las entidades para entregar la información, pero tal vez en este tema de la tecnología, el gobierno electrónico, ¿no? Que debe entrar en esta nueva era de la educación al 2036, ¿no? La información debe ser público, ¿no? Entonces tal vez tengamos población mejor informada que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? En todos los campos, ¿no? Políticos, sociales, etc. Entonces, señores participantes, ¿no? Eso es básicamente los 7 desafíos, las 4 características y 7 desafíos que acordamos o concertamos nosotros también como equipo en el tema que nos ha tocado, ¿no? Que es gobernabilidad para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard Hurtado. Seguidamente tenemos la quinta y última exposición de esta plenaria, que lleva por título Sociedad de la Información y estará a cargo de Edgar Jayo Medina. Muy buenos días, señores autoridades del Consejo Nacional de Educación, señores directivos, maestros. Acabo de recibir una información, gracias a unos medios que tenemos, de que en este momento, en este recinto, se encuentran algo de 320 maestros. Pero sin embargo, de acuerdo al reporte, el 89% está haciendo uso de un aparato que llamamos, ¿cómo lo llamamos? Celulares. Y esa es una evidencia que hoy, 30 de noviembre, último día del mes de noviembre, estamos viviendo en la era de la información. Eso es indudable. Veo a todos concentrados, otros en vivo y en directo. Me escriben de Ayacucho, porque en Ayacucho nos están viendo en este momento, y a nivel nacional. Es innegable que el avance de la ciencia y tecnología ha sido un avance vertiginoso, muy acelerado. Esa es una realidad. Pero no es una realidad que los peruanos estemos picones, entre comillas, cuando escuchemos algunas experiencias de Finlandia, Cuba, Inglaterra, qué sé yo. El Perú también tiene muchas fortalezas, muchas potencialidades. Y muestra de ello es la presencia de todos nosotros gracias al Consejo Nacional de Educación. Y por eso nos elogiamos con fuertes aplausos. ¿Muy bien? Ese es un cariño hacia nosotros. Así que, ¿por qué no hay que sentirnos picones, ni menos ni más? Porque el Perú también tiene sus fortalezas, potencialidades. Miren, si estamos el 30 de noviembre del año 2017, en el año del buen servicio al ciudadano, imagínense, hagamos un sueño, para ver el caso de María. En el 2036, muchos de nosotros ya no estaremos, tendrá 19 años, y estará quizás igual que nosotros, no sé, qué es lo que está haciendo con las tecnologías, sabe Dios. Pero se nos ha encomendado al equipo responder la siguiente pregunta. ¿Qué características tendría que tener la educación, en el caso de María,
en el año 2036 para favorecer que María tenga las herramientas necesarias para desenvolverse en esta sociedad del futuro. Gracias a la facilitación, en este caso, de Elisa Díaz y Beatriz, y bajo la presencia del doctor León Trachtenberg, el equipo ha llegado a las siguientes conclusiones. No sin antes recibir un alimento pedagógico con la presencia de Sandro Marconi, quien nos ha dejado con algunas inquietudes que se lo transmito. Por ejemplo, Sandro Marconi nos comentó que tenía experiencias en el proyecto Huascarán, pero sin embargo ha sido autocrítico y manifestó lo siguiente: hemos mejorado la cobertura, pero no hemos logrado la transformación esperada. Decía también que los docentes hoy en día, si bien es cierto, saben hablar de una sola manera, pero no se dan cuenta que tienen 35 alumnos con diferentes formas de escuchar. Esa es una muestra, por ejemplo, uno está hablando acá y otros, cada uno de ustedes tienen diferentes formas de atender, de escuchar, ¿no? Más o menos nos daban algunas reflexiones. Y sobre todo decía Sandro Marconi, no se olviden, profesor, que el aprendizaje es a lo largo de la vida. Hay un aprendizaje en entornos formales y un aprendizaje invisible que no se dan en los entornos formales. Teniendo este preámbulo, el grupo ha llegado a las siguientes conclusiones. ¿Cuáles deberían ser las características que debe tener la educación al 2036? Primeramente, debe ser una educación contextualizada con enfoque intercultural, formativa y transformadora, ¿no? A ver, por favor, me ayudan con las diapositivas. Un clic. Ya estoy acá, ¿no? Muy bien, disculpe. Yo pensé que lo estaba manejando por ahí. Ahora, miren, eso nos puede pasar en el aula. ¿Nos puede pasar en el aula? ¿No? Un punto menos. Una siguiente característica. Al 2036, los docentes deberían estar empoderados, no como este caso, como el caso de mi persona, deberían estar empoderados con lo que es la cultura digital, conscientes de su rol como agente clave en la sociedad del futuro. Una tercera característica, estudiantes que cultivan su identidad digital, solventes como ciudadanos en la sociedad, tanto en la presencia presencial o digital, y constructores de su destino. Nos decía el doctor León Trachtenberg en este tema que otra cosa es verme en persona en este momento, una identidad personal y objetiva, y otra cosa es que me vean ustedes en el Facebook, una presencia digital. No, nosotros tenemos entonces, de acuerdo a la percepción del equipo, tenemos dos formas de identificarnos ante la sociedad. Otra cosa es verlo en el Facebook. Por ejemplo, al señor presidente del Consejo Nacional de Educación lo vemos de otra manera en el Facebook. No. Muchos de nosotros comentamos, opinamos, o sea, tenemos una percepción de la persona, pero otra cosa es verlo en persona. Algo así nos explicaba, ¿no? Por otra parte, una tercera característica es que la educación debe integrar los aprendizajes que ocurren dentro y fuera de la escuela. No solamente centrarnos al aprendizaje formal en las cuatro paredes. Con esto de la ciencia y tecnología se rompe barreras, se rompe esquemas de lo que viene en un aula, sino el aprendizaje es en todos los entornos. ¿Cuáles fueron los aspectos más discutidos? Concluimos el grupo en base a estas interrogantes. ¿Se debe poner el acento en la ciudadanía o en la búsqueda del bien común? 2 o 3 minutos de discusión, pero al final llegamos a la siguiente conclusión: que el bien común está dentro de lo que viene a ser la ciudadanía. Porque la ciudadanía es el ejercicio, es la condición humana que ejerce sus derechos y deberes en la interacción dentro de la sociedad en un marco de la normatividad. Y sobre todo, tener en cuenta que el derecho de uno termina donde comienza del otro. Otro aspecto discutido ha sido: los adolescentes crean una identidad digital distinta a la que tienen en el plano físico. ¿Se integrarán en el futuro? Hace un momento decía, otra cosa es verme en persona y otra cosa de repente en las redes sociales, ¿no? Otra característica que ha sido motivo también de discusión:
¿por qué el Ministerio de Educación debe de definir lo que deben de aprender los estudiantes? ¿Y por qué los estudiantes no dicen al Ministerio que esto quiero aprender? ¿No? Entonces eso también fue un tema de discusión que me imagino esto se va a ampliar en otros espacios mayores, donde realmente tendríamos que involucrar a que los estudiantes también sean parte propositiva de lo que ellos quieren aprender. ¿Cuáles fueron los desafíos? Los consensos en este punto fueron los siguientes. Que debemos de definir una buena... Primeramente, debemos de definir qué cosa es una buena educación hoy que vivimos en la sociedad de la información. Contar con políticas educativas que tengan presupuesto para garantizar la sostenibilidad de la implementación de las tecnologías de información y comunicación. Otro desafío, propiciar la autonomía de las instituciones educativas para el uso adecuado de las TICs, apostando, y ojo, por la innovación educativa que deben ser reconocidos, que en muchos centros educativos sí lo están haciendo. Sobre todo, construir una cultura digital, favoreciendo el uso y apropiación de las TICs, transformando la información en conocimiento. ¿Cuáles fueron los puntos contradictorios? En este caso, en el rubro de desafíos. Propiciar una educación en entornos formales y en entornos abiertos. Esto ha sido motivo de discusión cuando algunos decían, no, el aprendizaje solo se da en entornos formales. Y otros decían, no, también se puede dar fuera de la escuela. Por supuesto que sí, porque vivimos en una etapa abierta, una aldea globalizada. Finalmente, un personaje que todos conocemos, muy preocupado por estos temas, alguna vez dijo lo siguiente: tengo temor en que el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas, decía Albert Einstein, ¿no? Entonces, en este momento pareciese que estamos observando ese tipo de situaciones. Y ayer nuestro señor presidente del Consejo Nacional de Educación hacía un ejemplo, que todos están así, con el dedo, ¿no? Así, algo así. Pero sin embargo, hay un rol preponderante en el caso de los maestros, a fin de que aprendamos primeramente nosotros y enseñemos a conectar, transformar y mejorar, haciendo uso responsable y ético de las tecnologías de información y comunicación. Pero no perdiendo de brújula que el hombre puede crear la ciencia y la tecnología, pero cuidando su medio ambiente, es decir, nuestra Pachamama. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los 5 expositores de esta plenaria, que los voy a mencionar. Carmen Sánchez, directora regional de educación de Piura. Severo Cuba, especialista en temas educativos. Luis Quintanilla, de la Dirección Regional de Educación de Lima. Richard Hurtado, director regional de educación de Apurímac. Y Edgar Jayo Medina, profesor de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho. Por favor, un aplauso para todos ellos. Muchas gracias.